Hola, aventureros latinoamericanos. Para los que no me conocen y están por primera vez el día de hoy, mi nombre es Patricia Izaza, directora de estudios de AISO. Hablar de impuestos es un tema bastante complejo y creo que solamente los expertos nos pueden aconsejar al respecto. Nosotros no podemos manejar el tema de impuestos, pues porque no somos conocedores. Es por tal motivo que hoy tenemos a Yaritza Salazar, representante de Y&S Accounting Services, quien nos va a guiar con relación al proceso tributario. Como ustedes saben, cada año el cierre de año fiscal es el 30 de junio, perdón. Entonces hay que pagar impuestos, así tú no hayas generado un ingreso, tienes que pagarlo. Y aquellos que generamos un ingreso por prestación de servicios o venta de productos, estamos obligados a presentar, declarar y si es necesario pagar o de pronto recibir alguna retribución. Yaritza, muy buenos días en Australia. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricia. Primero que todo, gracias por la invitación y pues quiero confirmar que todos me puedan escuchar bien. Y no, sí, acá lista para aclarar las dudas y para pasarle la información a los estudiantes. Lo mismo para los estudiantes o las personas que están viendo el Facebook Live y de pronto no me conocen. Mi nombre es Yaritza Salazar. Yo vengo de una empresa de contadores llamada Y&S Accounting. Nosotros somos una empresa de contadores públicos con oficinas en Brisbane, en Sydney, en Melbourne y en Adelaide. Como empresa ofrecemos muchísimos servicios a negocios, empresas, restaurantes, estados financieros, pero hoy me voy a enfocar 100% en los estudiantes, lo que es importante para ustedes y lo que les afecta a ustedes cuando están acá en Australia desde el punto de vista tributario. Entonces, los invito a que aprovechen y que hagan las preguntas que tengan a medida que vamos hablando. Vamos a tratar de responderlas. Australia va camino a su primera recesión en 29 años tras la caída del Producto Interno Bruto. Esto, como tal, traerá consecuencias en el sistema financiero y tributario de Australia. Con esta pandemia, cualquier cosa puede suceder y el gobierno irá realizando cambios que puedan beneficiarnos o que nosotros tengamos que estar al tanto para no cometer errores a nivel tributario. Recuerden que todas las personas consideradas residentes en Australia están obligadas a pagar, presentar o declarar impuestos. De lo contrario, se someterán a multas, sanciones. Evadir impuestos es un delito en Australia, entonces lo recomendable es que ustedes cumplan con sus obligaciones tributarias. Los estudiantes internacionales tienen una visa temporal en Australia y por el hecho de ser residentes temporales ya están obligados a presentar esa declaración de impuestos. También recuerden que si ustedes son emprendedores que han iniciado debido a la crisis nuevos proyectos, que está perfecto, excelente, recuerden cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades frente a la creación de estas nuevas industrias. Entonces, como les decía, chicos, me voy a enfocar solamente en lo que les interesa a ustedes como estudiantes internacionales. Y lo que dice Patricia es muy cierto. Desafortunadamente, este COVID yo sé que va a afectar tributariamente al gobierno. Ellos han sido muy generosos este año con el JobKeeper y todos estos beneficios que están dando, pero eventualmente ese dinero tiene que salir de algún lado. Entonces yo sé que cambios tributarios van a venir en los años que vienen, pero entonces por hoy vamos a estar hablando del tax return al año fiscal que acaba de terminar. Entonces vamos a mirar eso, las obligaciones tributarias, qué pasa si no cumplimos las obligaciones tributarias. También les voy a hablar un poquito del superannuation. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy estudiante internacional, yo llego a Australia y mi visa me da oportunidad de trabajar 40 horas a las quincenas. Esas horas yo las puedo trabajar, digamos, de dos formas. Una forma con Tax File Number o otra forma con ABN.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Con Tax File Number, tú eres un empleado y tu empleador tiene la obligación de quitarte los impuestos en el dinero que te está pagando y la obligación de pagarte pensión. Y con ABN, tú eres una pequeña empresa que ofrece servicios y todo el dinero que te llega, digamos, nadie te quita impuestos en ese dinero que te llega. Entonces, un ejemplo muy simple, digamos que te ganes $30 por hora. Entonces, si estás con Tax File Number, tu empleador lo que va a hacer es coger, digamos, $5, se los manda a la oficina de impuestos y en el bolsillo te va a dar 25. Si tú trabajas con ABN, los mismos $30 te los van a dar completos, pero tú tienes que al final del año sacar, digamos, tu tax o guardar de esos $30 para pagar el tax al final del año. Esa es una de las diferencias. ¿Qué otra cosa es muy importante también? Como la gente que tiene ABN tiene su propio negocio, generalmente ellos tienen que emitir lo que llamaríamos una factura, lo que acá se llama un invoice, y pues es un invoice sencillo. Acá pueden ver un template. Lo importante es que coloquen su dirección, su ABN, la descripción de los servicios que están ofreciendo y le entreguen eso a las personas con las que trabajan. Entonces llegué como estudiante internacional a Australia. ¿Cuáles son mis obligaciones? Entonces, como Patricia decía, el gobierno nos dice, súper, ustedes pueden venir a trabajar, entonces tu obligación empieza desde el momento que sacas tu Tax File Number. Cuando aplican al Tax File Number, hay una casillita que tú la tiqueas y dices, tienes que cumplir con todas tus obligaciones tributarias. ¿Qué pasa? Que yo puedo sacar mi Tax File Number como estudiante y pueden pasar dos cosas, que yo trabaje o que yo no trabaje. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé, llegué en marzo y por eso en la pandemia no trabajé. El año fiscal acá va de julio a junio. Entonces, llegué en marzo, se terminó el año fiscal y no trabajé. Entonces, yo simplemente tengo que hacer algo, un tax que se llama un tax no necesario. Es una forma de una hoja donde simplemente tú le estás informando al gobierno que no generaste ingresos en Australia. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque es que si tú no lo haces, pues tú sabes que no trabajaste, pero el gobierno australiano no lo sabe. Por eso es que es tan importante hacer esta declaración. Pero ¿qué pasa si llegué en abril y trabajé? Sea con Tax File Number, sea con ABN, sea poquito o sea mucho, me toca hacer mi declaración de impuestos completa. ¿Sí? Esas son como mis dos obligaciones. Y la última obligación que un estudiante puede tener es la registración a GST o IVA como nosotros lo conocemos en Sudamérica. Esto solamente ocurre cuando tus ingresos son mayores a $75,000. ¿Sí? Si tu ingreso no es mayor a $75,000 con ABN, no vas a tener la obligación de registrarte para el GST, digámoslo así. Y solamente también cuando trabajan con Uber, pero manejando carro. Si hacen Uber Eats, no se necesita, solamente cuando manejan carro. Entonces, estas son las tres cosas importantes que un estudiante tiene que tener en cuenta cuando, pues, digamos, tiene que presentar los impuestos. Bueno, entonces acá viene uno de los grandes mitos que siempre me le dicen a los estudiantes. No tiene que hacer la declaración de impuestos si usted no gana más de 18,200, lo cual es mentira. Tú siempre tienes que hacer tu declaración de impuestos. ¿Que cuándo pagamos impuestos? Entonces es como la segunda etapa. ¿Cuándo pagamos impuestos? Cuando nuestro ingreso supera los 18,200. ¿Sí? Si no supera los 18,200, no tenemos que hacer no tenemos que pagar impuestos, pero tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. ¿Qué pasa? Este año, el 2020, el gobierno ha sido un poquito más generoso y tenemos un tax offset que nos está permitiendo subir estos 18,200 a 20,000, ¿sí? Lo cual es excelente porque eso, digamos, a los estudiantes lo que hace es que si trabajan con Tax File Number, los chances de que le den un refund es mucho más grande, digámoslo así. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Ya sabemos, este año fiscal, si gané menos de 20,000, voy a hacer mi declaración, no pago impuestos. También, ¿qué puede pasar?
las personas que trabajan, que tienen Working Holiday, por ejemplo, si vienen de Chile y creo que Perú en este momento tiene Working Holiday, a veces ellos transitan, digamos, de Working Holiday a Student, entonces simplemente tienen que tener en cuenta que en esa etapa de Working Holiday en la que están, van a pagar el 15% de impuestos, no desde el primer dólar que ganan. Listo, entonces, ¿qué tengo que colocar en mi declaración de impuestos? Entonces, todo va a depender mucho de cómo generaste tus ingresos. Entonces, si trabajo con Tax File Number, mi empleador es el que tiene la obligación de decirle a la oficina de impuestos cuánto me está pagando con Tax File Number. Entonces, este año tenemos un sistema nuevo que se llama el Single Touch Point. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Consiste en que cada vez que mi empleador me paga, él me tiene que generar algo que se llama un payment slip. Y ese payment slip, él me tiene que dar una copia a mí y me da una copia a la oficina de impuestos. ¿Qué hace la oficina de impuestos? La oficina de impuestos coge todos esos payment slips, se suman y al final del año ellos ya saben cuánto estás generando con Tax File Number y cuánto tax te han quitado. Entonces, si trabajamos con Tax File Number, la oficina de impuestos ya va a tener esa información. ¿Qué pasa si trabajamos con ABN? Entonces, con ABN, como yo tengo mi propio negocio, digamos que nadie me va a estar diciendo cuánto yo gané porque nadie lo sabe, solamente yo lo sé. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a mirar en mi banco, coloco mis bank statements, bajo todos los ingresos de año fiscal y ahí yo sé que ese es el total de mis ingresos con ABN. ¿Sí? ¿Qué es importante que tengan en cuenta la gente que trabaja con ABN y que trabajan en las siguientes industrias? Es la industria de la construcción, de la limpieza, de los domicilios o del IT. Si tú trabajas en estas industrias, ¿qué va a pasar? El empleador o el contratista, digámoslo así, la persona que te está pagando a ti, esta persona tiene la obligación de decirle a la oficina de impuestos cuánto te pagó como contratista. ¿Sí? Digamos que qué es lo que pasó en estas industrias, y esto es algo que empezó hace un par de años, es que en estas industrias se manejaba mucho el cash y digamos el gobierno como que se cansó de decirle a la gente, oiga, sea honesto, cuando trabaje con el bien, díganos cuánto gana, y la gente simplemente estaba evadiendo muchos impuestos. Entonces el gobierno dijo, listo, pues si ustedes no son honestos y me dicen cuánto ganan, pues me toca preguntarles a las personas que les pagan cuánto les pagan. Entonces, hagamos de cuenta que yo tuviera una empresa de limpieza. Entonces yo tengo mis contratistas y no sé, y les pago $50,000 al año. Si yo como empresa quiero reducir esos $50,000 como un gasto para mí, yo tengo la obligación de decir a la oficina de impuestos, vea, esos 50,000 yo se los pagué a ABC con los ABNs tal, tal y tal. Entonces, ¿qué es lo que la oficina de impuestos espera? Que cuando este contratista coloque los ingresos en su tax return, esté de acuerdo con lo que la persona le reportó a la oficina de impuestos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa también es importante con la empresa, con ABN? Hoy en día existe algo que se llama el Share Economy. ¿Qué es esto del Share Economy? El Share Economy son todos estos ingresos que nosotros ganamos a través de aplicaciones de teléfono. Entonces, acá nos cuenta, ¿qué nos cuenta? Uber Eats, Uber Ride, Airbnb, Taskar, Deliveroo, OneFlare. Entonces, estas industrias, cuando tú generas ingresos con ellos, tienes que reportarlos en la parte del ABN. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que algunas de estas empresas, incluso, cuando tú, digamos, te registras con ellos, algunas de esas empresas no te van a pedir el ABN o el Tax File Number. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengas que reportar los ingresos que generas con ellos. ¿Listo? Entonces, eso sería como la tarea de mirar cuánto gané con ABN y lo vamos a sumar. ¿Qué otras clases de ingresos de pronto se les puede presentar a los estudiantes internacionales?
son los ingresos en cash que no declaran, pero envían afuera del país, Australia. Digamos que a Australia no le gusta que la plata que salga de acá no pague impuestos. Entonces, la empresa o entidad que vigila esa salida de dinero de Australia se llama AUSTRAC. Entonces, digamos que yo gané dinero en cash, no lo declaré en mis impuestos, pero decidí enviarlo a mi país, no sé, digamos a México. Y digamos, yo digo, entonces yo envío $20,000, los envío por RIA o por Western Union, por cualquiera de estas aplicaciones, y después yo coloco que en mi tax return, no sé, que me gané $5,000. Entonces, cuando hay esas discrepancias, generalmente los estudiantes o los clientes pueden recibir una carta como lo que le pasó a Nicolás, donde les dicen, mire, lo que usted sacó del país no nos cuadra con lo que usted declaró en su declaración de impuestos. Por favor, revise que lo que declaró está correcto. ¿Qué otro ingreso se ha vuelto también muy común? Lo de las cryptocurrencies. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vendes cryptocurrencies y pasas el dinero a una cuenta australiana, esa parte tendríamos que revisarla para colocarla como ingreso de capital gain. Y por último, uno que se ha vuelto súper famoso, digamos, con los estudiantes, es lo que llamamos que les dicen que les pagan en cash, pero les depositan a la cuenta. Esos depósitos a la cuenta, cuando vienen de una empresa australiana registrada como un negocio australiano, son taxables. Entonces, como pueden ver acá con Rosa, a Rosa le pasó eso, la auditaron y como pueden ver, el gobierno dice que usted tiene que declarar todos sus ingresos, incluso los que tienen cash jobs. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa en este escenario? Generalmente esto más es por el beneficio del, digamos, del empleador, si queríamos llamarlo así, que le dice al estudiante, no, yo le pago a usted en cash y le deposito en la cuenta, pero no es y le pague en cash, pero ¿para qué? Para no pagarle superannuation, para no quitarle los impuestos que le tiene que pagar, ni los rates que le tiene que pagar. Pero él sabe que internamente, pues, ese dinero va a ser taxable para esa persona que lo está recibiendo. Listo, entonces yo me voy a sentar, voy a revisar todos mis ingresos y ¿qué es lo importante? ¿Cuánto me suma esto? Entonces, si me suma menos de $20,000, perfecto, porque voy a hacer mi declaración y no voy a tener que pagar impuestos. ¿Qué pasa si me suma más de 20,000? Digamos que me sumó 22,000. ¿Qué es lo que tenemos que venir a hacer acá? Tenemos que revisar los gastos que estén relacionados a nuestro trabajo para tratar de bajar ese ingreso, digamos, de 22,000 a 20,000 y no tener que pagar impuestos. ¿Qué gastos vamos a estar mirando, digámoslo así? Generalmente, si trabajamos con Tax File Number, lo más común vamos a estar mirando, digamos, los uniformes, las licencias que tengan que tener, el transporte entre trabajos, donaciones. Si le pagan un contador, eso también es un gasto deducible. Para las personas que de pronto trabajaron desde casa y que trabajaron con Tax File Number este año, también tenemos algo que es el gasto de oficina por la gente que trabajó por el COVID desde marzo. Entonces acá tenemos que sentarnos y mirar si nuestros gastos de teléfono, de electricidad, de internet, de printing and stationery, todos estos gastos tenemos que mirar y sacar una proporción para reclamarlos. O la otra opción es que el gobierno nos ha dado un rate que podremos multiplicarlo por las horas trabajadas y miraríamos como cuál de los dos pues tenga un mejor resultado, digámoslo así. Y lo mismo, si tengo trabajo con ABM, voy a pasar a ver mis gastos. Gasto de carro, de oficina, de materiales. Por lo menos uno muy común es que muchos estudiantes trabajaron con Uber Eats. Entonces, ¿qué van a ver? Entonces van a sacar el gasto digamos, si tienen moto, con la gasolina, la compra de la moto, el reparo de la moto, el celular, si le tienen seguro, la ropa de protección.
Entonces, todos estos gastos que estuvieron relacionados con ustedes generando ese ingreso es lo que van a ver para poder deducirlos y bajar el ingreso y pagar menos impuestos. Pero como siempre les digo, súper importante, tenemos que tener recibos y prueba que ese gasto se ha hecho. Entonces, una de mis recomendaciones para este año fiscal que acaba de empezar es, por favor, guarden los recibos, tómenle una foto o paguen con tarjeta, que aparezca una evidencia al menos en el bank statement. Yo te tengo una, Yaritza. Sí. Es importante como recalcarle a los estudiantes internacionales, si yo quiero hacer mi tax return por mí mismo o una agencia de estudios me quiere ayudar, ¿eso es correcto o no es correcto? Porque nosotros en AISO no hacemos la liquidación de impuestos. Me parece que un contador titulado lo debería hacer. Entonces, ¿tú podrías aclararme de pronto esa duda que... O sea, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué no? Pues porque hacerlo cualquiera lo podría hacer, pero ¿qué tantos beneficios tendría el poder hacerlo con un contador? Sí, para un ejemplo, Patricia, por lo menos ahorita en nuestra oficina de Brisbane tenemos una agencia en Gold Coast ¿qué es lo que pasa? Que la oficina de impuestos pues tampoco, digamos, es boba. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú creas una cuenta de MyGov, esa cuenta de MyGov está ligada a un IP address, digamos, a un computador que hizo esa cuenta de MyGov. Entonces, cuando las agencias empiezan a hacerle el tax return a las personas, el gobierno, por lo menos con esta agencia, lo que pasó es que no sé cuántos tax return ellos tuvieron que haber hecho, pero entonces la oficina de impuestos dijo, cualquier tax return que fue enviado de este IP address, porque no sé si fueron 10 o 20 MyGov accounts que crearon con el mismo computer, se consideran un tax return, lo que llamamos compromise. Entonces, ¿qué pasa cuando te comprometen el tax file number? Que sí, nadie puede hacer nada en tu behalf. Entonces, por lo menos nosotros tenemos todas estas, por lo menos tenemos ya 10 de estas personas que han venido a nosotros y a nosotros como contadores nos dan 48 horas window para hacer la declaración de esta persona antes de que les vuelvan a congelar el tax file number y nadie pueda volver a hacer nada. ¿Sí? En cuanto a eso, yo creo que otro gran beneficio de trabajar con un contador es que ustedes pueden mantener los registros y pueden presentar, hacer como ser intermediarios entre el gobierno y el estudiante y decir, mire, la realidad es esta, nos equivocamos en esto, perdonen esto, y bueno, por supuesto, pues conocer y saber sobre las sanciones. Sí, y por lo menos otra cosa que yo les recomiendo, obviamente a nosotros nos gustaría ayudarlos a todos, pero yo no soy la única contadora que hay en Australia, entonces yo siempre les digo, mira, hay Eres tres la más cosas, popular en Latinoamérica. hay tres cosas que ustedes tienen que mirar cuando escojan un contador, ¿sí? Primero, que esté registrado. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para ver si ese contador está registrado? Entren acá y miren, Pedrito Pérez tiene que parecer que está registrado. Segundo, muy importante, que les den una factura por los servicios que ofrecen, ¿sí? Porque entonces si les van a cobrar 50, 80 dólares, lo que les vayan a cobrar, una persona que no está registrada no puede cobrar por servicio de impuestos y no es un gasto deducible si usted lo hace con esa persona. Y por último, que en esto sí yo les insisto muchísimo, es que les den copia de lo que mandan a la oficina de impuestos. Porque, ¿qué pasa? Esta gente les hace el tax return a los estudiantes y el estudiante no tiene ni idea qué fue lo que llegó a la oficina de impuestos. ¿Y qué nos ha pasado muchas veces con estos clientes? Pues que uno no sabe cómo decir qué es lo que el estudiante quiere. Hay muchos estudiantes que son afortunados y se vuelven residentes, digámoslo así, y después de 2 años o 3 años deciden que van a ir por un préstamo al banco o van a comprar una casa, lo que sea. ¿Qué hacen los bancos en Australia? Los bancos te van a pedir los 2 últimos años de tu tax return. Y cuando los hacen con estas personas, no tienen copia. Ellos me dicen, no, Yaritza, es que yo lo envié, yo no supe. Entonces uno le toca entrar a mirar como qué fue lo que colocaron para tratar de hacerle un resamble, qué fue lo que ellos le enviaron a la oficina de impuestos. Entonces esas son 3 cosas importantes que ellos tienen que tener en cuenta. Yo te tengo otros beneficios de por qué hacer
todos nuestros trámites tributarios con contador. Uno de ellos es el conocimiento, la experiencia y el manejo de software especializados, aparte de conocer la legislación, porque el sistema tributario en Australia es demasiado regulado. Otro de los beneficios es la ética y la práctica profesional, ya que los contadores titulados en Australia están regulados, controlados y monitoreados por entidades como el CPA, el CA, Australian Accounting Standard Board, organizaciones que tratan de controlar y preservar que se mantengan estándares y conductas éticas y prácticas profesionales acordes al cargo. Guiarte cómo iniciar o comprar un negocio, las personas que quieran emprender, cuáles son los requisitos para poder seguir trabajando en Australia, qué obligaciones y responsabilidad tienen si inicias un nuevo negocio. Entonces, el contador nos puede dar consejos útiles que nos pueden ayudar a evitar dolores de cabeza a futuro. Tiempo adicional para pagar, como lo mencionó Yaritza. Si lo hacemos nosotros mismos, vamos a tener menos tiempo para pagar esos impuestos. Si lo hacemos a través de un contador titulado, al corte del año fiscal tendremos hasta mayo para poder presentar nuestros impuestos y eso es un gran beneficio por si no tenemos nuestro dinero. Los consejos financieros útiles, como poder deducir, cómo poder incluir los gastos. Hay muchos gastos que nosotros hicimos y desconocemos que eso nos beneficia en la reducción de pago de impuestos o cómo obtener más beneficios en caso de que el gobierno nos tenga que devolver impuestos. ¿Quiénes son los expertos? Los contadores titulados. Ellos son los intermediarios, como lo mencioné anteriormente, entre el gobierno y tú. Tú no necesitas contratar a un abogado porque es que uno se asusta cuando lo llaman de taxación y le dicen, usted va a entrar a una auditoría, uno lo primero que piensa es abogado. Dios mío, ¿qué hago? No, si tienes tu contador, el contador te puede guiar en ese sentido. En ese sentido, Pati, otra cosa que también, bueno, hay dos cosas que nos está pasando mucho este año y es que hay muchísimos scams. Entonces, hemos tenido muchos estudiantes que los llaman y esto es una de las razones también donde uno, porque tu información, digamos, tu tax file number, quedó abierta. Es un número muy importante y yo por eso les insisto, sus cuentas de MyGov, no les den esta información a todo el mundo. A cualquier por persona. ahorrarse en 50, 60 dólares, lo que sea. ¿Sí? Porque entonces esta gente lo que hace es que los llama y he tenido clientes que me llaman, Yaritza, me dicen que me van a llevar a la cárcel, que ya que me vienen a recoger, que es ilegal, que no. Entonces, sí, eso es súper importante. Y la otra cuestión que yo les decía, por lo menos me dicen, bueno, Yaritza, ¿qué es el peor caso, el escenario que yo digo, yo no quiero hacer la declaración de impuestos? Entonces, estas son las multas que llegan, que son lo que llamamos multas por no lodgements. Las multas por no lodgements son de $900, ¿sí? O sea, multas por no descargar, por no presentar. Por no presentar el tax. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces, que nos pasa muy seguido con nuestros clientes, que de pronto el año pasado no les informaron bien y de pronto los multaron, ¿sí? Entonces, cuando llegan estas multas, nosotros como contadores, lo que hacemos, tratamos es de hacer algo que se llama como un remission of penalties. Decirle a la oficina de impuestos, mire, qué pena, es que él era un estudiante nuevo, le informaron mal, por favor, quítesela. Entonces, si es reciente, el tax office dice, no, pues sí, no ha hecho. Pero cuando nos queda esto muy difícil, son estudiantes que son muy conchudos y llevan 2 o 3 años en Australia, no han presentado la declaración de impuestos. Y lo que pasa es que a veces la gente se asusta y dice, no, es que yo trabajé con ABN y me va a tocar pagar no sé qué, una millonada, porque es que mi amigo me dijo, mi vecino me contó. Y mentiras, cuando vienen, se sientan, hacemos la declaración de impuestos, a veces ni les toca pagar. O a veces hay gente que tiene hasta un refund que por allá trabajó con Tax File Number y no se acordaba. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Una de las mayores multas que yo he escuchado es aquellos estudiantes que la agencia les sacó el ABN y como ellos dijeron, no, nosotros no generamos ningún ingreso, no hicimos nada, nosotros no recibimos plata. Desde el momento en que ese ABN es creado, usted ya está obligado a presentarlo, de pronto no a pagar, pero sí está obligado a presentarlo. Entonces, tratar de evitar esas multas. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley no lo va a favorecer a usted.
Sí, y otra cosa que también, por lo menos, Pati, acá me llegan muchos estudiantes y esto es un poquito más de inmigración. Digamos que ellos me dicen, bueno, Yaritza, y si yo hago mi tax y tú me da miedo que la oficina de impuestos le diga a inmigración cuántas horas trabajé. Entonces yo como siempre les digo, generalmente ellos están conectados, pero generalmente el que viene a la oficina de impuestos es inmigración, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, asistan a su colegio, súper juiciosos, porque ¿qué pasa? Inmigración viene y le dice, que los estudiantes dejan ir a estudiar y ahora los colegios tienen que decirle, él no vino a estudiar, viene inmigración y le dice, oiga, oficina de impuestos, y este muchacho, ¿por qué no está estudiando? Es pues porque tiene que estar trabajando de más, ¿sí? Entonces, ellos se contactan y este es un ejemplo cómo inmigración mira las 40 horas de trabajo quincenales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace inmigración? Inmigración coge un mes y ellos dicen, en este mes hay 3 quincenas. Está la quincena primera y 2, la 3 y la 4 y está la quincena 2 y 3. En estas 3 quincenas, usted no me puede trabajar más de 40 horas. Y en este ejemplo, ellos dicen, usted en la quincena 2 y 3 trabajó 50 horas y esto daría para su cancelación de visa. ¿Listo? Entonces, eso es claro que los estudiantes lo tengan en mente. Mira, emigración va a ir a taxación porque usted incumplió con sus condiciones de visa. Emigración no va a ir a taxación por temas tributarios porque no va a ser su campo de acción. Entonces, taxación tiene la ATO, así se llama la oficina, está en la obligación de reportarle lo que está sucediendo. sí, entonces, ¿qué pasaba? Digamos que algo que no nos ayuda mucho era, ahora por lo menos el tax office con este single touch point, digamos que es no en favor de los estudiantes. Porque ¿qué es lo único malo? Como estos payment slips nos toca enviárselos al ATU ahora, una de las cosas que va dentro del payment slip son las horas ordinarias de trabajo, ¿sí? Entonces, antes que no existiera este sistema, pues inmigración llamaba al empleador y le decía, hola, Yaritza, usted tiene un estudiante, ¿cuántas horas él trabaja con usted? Yo le decía, no, 20 horas. Ah, perfecto. Ya con esto, yo ya no les puedo decir, no, trabaja 20 horas porque es que ellos van a tener la copia del payment slip y están las horas de trabajo. Entonces, este sistema no es algo que realmente nos ayude a los estudiantes. Pero entonces volvemos al punto, cuando ellos vienen a mirar los estudiantes o no, eso no es algo que nadie te lo puede decir. O sea, uno no sabe por qué inmigración decide venir y decir a este estudiante sí y al otro no. No, nadie te lo puede decir, ¿sí? Pero Entonces, que también hagamos una aclaración. Es cierto, hay muchísimos escáneres en estos momentos, pero el Departamento de Migración también, de Migración y Taxación, están trabajando de la mano y sí llaman a las personas y sí es una realidad que hacen audiciones. Los estudiantes, algunos comentan, no, eso trabaje más de las horas, no, eso haga tax file number, ABN, under the table, haga de todo, que eso aquí nada pasa. Eso no es verdad. Aquí sí pasan muchas así, cosas porque el gobierno regula sí, no, demasiado las y eso es normas. verdad, y pasa, y yo tengo clientes, por lo menos en Sydney, tengo un cliente que salió del país y cuando trató de entrar del país no lo dejaron entrar porque ya tenían un caso contra él de cuántas horas trabajaba, él trabajaba en construcción y no lo dejaron entrar. ¿Cómo se dieron de cuenta? Hasta el día de hoy nadie nos lo puede decir, ¿sí? Pero también el cliente que ha trabajado mucho por muchos años y nunca le ha pasado nada, pero eso no quiere decir, esto no quiere decir que no vaya a pasar, digámoslo así. Entonces, como siempre les digo, es un riesgo que cada persona toma, ¿sí? Cuando tú tomas tus decisiones conociendo los riesgos, pues si las cosas pasan, pues, yo sabía que esto podía pasar, digámoslo así, ¿sí? Entonces, cada persona tiene situaciones personales diferentes, no sé, no tienen para comer, no tienen para esto, entonces uno no los puede juzgar, pero es importante que todos Pienso sepan yo. lo que puede Sí, pasar. Julia, yo trabajo en una aplicación y ellos me pagan por ahí bien. ¿Cómo sé si ellos han declarado el total de mis ingresos? Ok, Julia, en ese sentido, mi recomendación es lo que te digo, ve al banco, revisa cuántos ingresos recibiste, porque ellos sí lo van a declarar. Porque recuérdate que tú eres un gasto para ellos y ellos van a declararte como gasto. Entonces, lo que es ingreso para ti tiene que ser gasto para la otra persona. ¿El pago del curso de inglés es válido por el concepto de declaración? Gabriel, no.
la única vez que podemos deducir a educación es a través de un ítem que se llama self-education. ¿Y qué es esto? Esto solamente se puede hacer cuando tú trabajas en la área que estás estudiando. Entonces, yo soy contadora y yo voy y me hago un Master in Taxation Accounting. Entonces, es algo lo que yo estoy haciendo, en lo que estoy trabajando, perfecto. Trabajo en ventas y voy y me hago un diploma en marketing o cosas así, entonces está relacionado a lo que estoy haciendo, entonces sí lo puedo deducir. Pero si por lo menos, no sé, tú estás como waitress y estás estudiando inglés, no está relacionado, entonces no es deducible. Yaritza, yo tengo una pregunta con relación al seguro médico. ¿Cómo puedo deducir ese seguro médico? ¿Cómo lo puedo incluir dentro de mis gastos? Ah, bueno, perfecto. Esa pregunta me lleva acá a esta slide en la que estoy, Patti. Eso es otro mito. No es que ustedes puedan deducir el seguro médico que pagan. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que se llama Medicare. Entonces, ¿qué es este Medicare? En Australia el sistema de salud es gratis para las personas que son residentes, ¿sí? ¿Cómo las personas residentes pagan por ese sistema de salud que es gratis? A través del Medicare, que lo pagan en la declaración de impuestos cuando sus ingresos superan los 22,397. Entonces, por ejemplo, si yo soy una estudiante internacional y me gané $30,000, cuando yo hago mi declaración de impuestos, el gobierno me va a cobrar este Medicare. ¿Cuál es mi tarea como estudiante? Decirle, un momentico, yo soy estudiante internacional, yo no tengo derecho a ir a los hospitales públicos porque por eso es que inmigración me pide pagar un seguro médico, no me lo cobre. Entonces, para que no me lo cobren, yo tengo que hacer algo que se llama un Medicare Levy Exemption Form, la mando con las visas con mi pasaporte y ellos me dicen, me mandan una carta y me dicen, sí, efectivamente, usted no tiene que pagar este Medicare y me devuelven este dinero que se paga de Medicare, ¿sí? Para mí esto es súper importante. Si esto es una de las cosas que los que nos están viendo hoy pueden tomar del seminario, es vital, porque muchos estudiantes pagan muchísimo dinero por Medicare porque ellos no saben esto. Entonces, por lo menos este ejemplo de esta clienta, ella hizo estos tax returns sola. En 2 años, ella pagó casi $1,451 de Medicare. Ella no sabía, porque ¿qué pasa? Esto es otra deficiencia, digamos, lo de la cuenta de MyGov. La cuenta MyGov como tal está diseñada para australianos. Entonces, cuando tú haces tu tax return, por derecha, el sistema te va a cobrar esto. Entonces, está en ti hacer esa corrección de que no me cobre el Medicare. ¿Sí? Ese es de pronto ese mito que dicen que lo pueden deducir. No es que no lo pueden deducir como tal. Lo que no pagan es ese Medicare si se lo cobran y si solamente el ingreso supera los 22,300. Yaritza, ¿esto es un mito o una realidad? Que evadir impuestos da cárcel. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Hasta qué monto puedo ir a la cárcel? No, o sea, realmente sí da cárcel, pero generalmente es cuando estamos hablando de casos realmente de evasión y terrible, ¿sí? No, con los estudiantes, digamos que nos tenemos que preocupar porque a la cárcel no creo que los vayan a llevar porque no es que se estén ganando las No es que se millonadas. estén haciendo ricos y menos Sí, con la crisis actual. sí, no. Ahí lo único son obviamente las multas y algo que sí es muy importante y es más para la gente que digamos en el futuro dicen, no, chévere quedarme aquí en Australia y aplicar a mi residencia y todo eso. Entonces, es como crear lo que llamamos una historia financiera buena y Ajá. lo que el gobierno sabe como que tú eres una persona ética, una persona pues que hace las cosas bien, ¿sí? Por eso no está recomendable que una agencia te maneje tu tax, porque a futuro, si tú te haces residente, tú necesitas tu historial tributario. Nos pregunta César Ortiz, si yo trabajo como chef y estudio cocina, ¿ese gasto es deducible en impuestos? Sí, señor César, sí. Entonces, ¿qué César, pasa? sí. En el caso de César, por lo que él está estudiando y siendo chef, hay una forma extra de self-education donde tenemos que llenar, digámoslo así. Y acá generalmente es muy importante que tu empleador te ayude, digamos.
La auditoría pasa no tan seguido, pero cuando pasa con Self-Education, necesitamos una carta de tu empleador que diga, sí, César trabaja con nosotros y efectivamente el diploma que está haciendo de, no sé, de cocina, le ayuda a mejorar los skills en lo que está haciendo cada día, y eso lo podemos reclamar. En el caso de horas, ¿cómo puedo declarar las horas trabajadas desde casa? Listo, Lorena. Entonces, esas horas, me imagino que tú estás trabajando con Tax File Number y por el COVID te mandaron a trabajar a casa. Tú tienes dos opciones. Tienes que calcular cuántas horas trabajaste a la semana desde que te fuiste de casa hasta el 30 de junio y mirar si te queda mejor multiplicarlas por el rate que nos da el EITIO o tienes que mirar los gastos que incurriste en esa oficina y multiplicarlos por el tamaño de tu casa, no sé. Digamos que no estoy acá como asumiendo que, digamos, tu casa tenga 3 cuartos y un cuarto, tú dijiste, este es mi cuarto de mi oficina, entonces decimos, listo, de la casa el cuarto es el 30%. Entonces vas a sumar todos tus gastos de electricidad, gas, agua, internet, teléfono y vas a deducir el 30% de esos gastos. Yaritza, yo hoy te tengo una muy buena noticia ya de pronto para terminar y es que en AISO, debido a la crisis, a la pandemia que se ha presentado y debido a que los estudiantes internacionales han sido afectados terriblemente por la pérdida de trabajos, porque siguen estudiando online y les toca seguir pagando las cuotas normales, en AISO, junto con tu compañía, Y&S Services, hemos pensado en darle a los estudiantes, a todos los que se registren el día de hoy, el 50% de pago de la liquidación del tax. Entonces, si estás preocupado, porque a mí me han llamado muchísimas personas que no cuentan con el dinero, entonces, entre AISO y tu compañía, nosotros vamos a cubrirles a ustedes el 50% de esa tarifa para que no lo hagan ustedes y cometan errores o no usen a otros intermediarios que no les van a poder ayudar, usen un contador titulado y nosotros vamos a cubrirlo. Y para aquellas personas que deseen extender visa con AISO antes del 30 de agosto de este año, nosotros en AISO les vamos a dar 3 tax return gratis, o sea, 3 liquidación de impuesto gratis. El tuyo, el de tu amigo, el de tu novia, el tuyo, el de tu esposa, el de 2 compañeros más, pero la idea es que ustedes puedan acceder a estos beneficios y se ahorren ese costo y siempre lo hagan a través de contadores titulados. ¿Tú tienes algo más que añadir, Yaritza? Si no, pues... Tengo un par de preguntitas acá que me enviaron y aprovecho y las respondo. Álvaro, si trabajé con Uber Eats, ¿qué puedo deducir? Bueno, Álvaro, creo que te perdiste el pedacito que estaba hablando, pero les decía, si compraste bicicleta, insurance, ropa de protección, tu teléfono, no sé si lo hiciste con motos, si compraste motos, si tienes gasolina, el reparo de la gasolina, todos esos gastos que tú incurriste. Andrea, se deduce Medicare a partir de 20... No, Andrea, entonces exactamente, Andrea, la cifra que vas a estar mirando para el Medicare es 22,393. Desde esta cifra en adelante es que te empiezan a cobrar el Medicare. Y tenemos la última de Gabriel. Tengo hacía referencia con... Dime. Yo dice, qué bueno saber todo este tema, porque un asesor de una escuela me decía que si yo iba con cónyuge que podía trabajar por debajo de cuerda más tiempo, le dije, pero tengo entendido que es prohibido y dijo, eso, usted sabe que eso sí se hace, de uno salió una lista de asesores para ir a las... Bueno, Gabriel, son es prácticas, importante, sí, exacto. Yaritza, son prácticas poco éticas que tienen algunas agencias por vender. Yo sé que los estudiantes están un poco disgustados con las agencias y que las agencias nos han puesto en que somos malos. Yo les he dicho, las agencias son su mejor aliado en muchos procesos y si se actúa con profesionalismo, las agencias podemos hacer maravillas por ustedes y realmente ayudarlos porque es lo que ustedes necesitan. Nada under the table, nada ilegal en Australia. Estamos en Australia y Australia es un país correcto, regulado, y aquí tenemos que hacer las cosas
bien. De Es pronto así de la sencillo. última cosa que es importante, me imagino que no has llegado a Australia. ¿Hay algo, qué es lo que pasa y por qué es que no me gusta? Primero lo que les dice Under the Table. Bueno, no lo voy a mencionar en un Facebook Live porque creo que no está correcto que lo digan. Y segundo, por qué no queremos trabajar under the table? ¿Por qué queremos hacer las cosas bien con Tax File Number, por ABN? Porque con eso tenemos también derechos. Entonces, por lo menos cuando tú trabajas con Tax File Number, la hora mínima en Australia en este momento es de 19.84 si trabajas part-time o 24.8 si trabajas casual. Y encima de esto, tu empleador te tiene que pagar el 9.5 de pensión, ¿sí? Entonces, estos son los trabajos que uno tiene que tratar como estudiante conseguir y estos son los beneficios o derechos que tú adquieres cuando trabajas bien, sin tener que trabajar under the table o en cash, que me imagino que es lo que yo se refería. Entonces, sí, pero entonces en ese sentido no comento y pues sí, lo importante es que estás en el seminario, que ya sabes la información correcta y como te digo, una vez tú sabiendo tus riesgos, tus obligaciones, si tú decides hacer las cosas incorrecto, pues no es cuestión de juzgarlos, pero pues que después no digan, no, es que nadie me contó que eso no se podía hacer. Ok, perfecto. Yaritza, de antemano agradecerte por tu excelente información, de antemano agradecerte por siempre estar ahí atendiendo las inquietudes de nuestros estudiantes latinos que debido a que algunos no hablan un inglés perfecto, sienten miedo, sienten temor, hay gente que le da pánico llamar a la oficina de taxación, entonces tenemos a un ser tan especial y tan profesional como tú que nos puede ayudar y nos puede guiar en cuanto a temas tributarios. Muchísimas gracias por tu Listo, Pati. tiempo. Y de pronto, por último, en ese punto, lo que los invito a todos es, si quieren, esta es nuestra página de Facebook. Nosotros tenemos contadores que hablan inglés, portugués y español, de hacer videos en español con todos los updates que pasan, que son importantes para los estudiantes, para que nos sigan y así mismo se vayan enterando como de todos los cambios que puedan estar ocurriendo. El link para que se registren, porque varias personas ya nos están preguntando que cómo acceder al 50% de descuento. El link yo lo coloqué en la parte inferior, en el título del video. Está en la parte inferior, si no ya se los enviamos directamente a sus cuentas de Facebook. Pero lo ideal es que todos los estudiantes que se registren puedan obtener un 50% de descuento. Eso es una gran ayuda. Créame que nos estamos metiendo la mano al bolsillo porque amamos lo que hacemos y porque nos gusta ayudar a nuestra comunidad. Y los estudiantes que deseen extender visa con AISO pueden obtener beneficios de darle eso como un regalo a otro amigo, a otro estudiante, a su pareja. Entonces, contáctenos. Búsquenos en redes sociales también como AISO Australia y a mí me encuentran como Patricia Isaza Melbourne. Muchísimas gracias a todos por su atención. A ti, Yaritza, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas Perfecto, gracias. que tengan un lindo día a todos, que estén muy bien. Bye, bye. Chao. Chao.